Muerte celular. Cualquier alteración bioquímica o morfológica que impida que la célula funcione normalmente es llamada muerte celular. Una lesión puede ser leve, transitoria y entonces se considera reversible, o por lo contrario, puede ser severa, prolongada e irreversible. Cuando el daño se vuelve irreversible es cuando la célula muere. Causas de daño y muerte celular. Número 1. Agentes físicos como el daño mecánico, térmico y las radiaciones. Número 2. Agentes químicos exógenos como las toxinas, fármacos y venenos, y agentes endógenos como los peróxidos, radicales libres y metabolitos tóxicos. Número 3. Falta de nutrientes esenciales como el oxígeno, agua, glucosa, vitaminas, etc. Número 4. Agentes biológicos como virus, bacterias y protozoarios. Número 5. Reacciones inmunológicas. Y número 6. Alteraciones genéticas. Existe otro tipo de muerte celular que no es provocada por ninguna de las causas anteriores. Es una muerte fisiológica o programada. Se conoce como apoptosis y depende de la activación y transcripción de genes suicidas. Daño celular por hipoxia. La hipoxia es la disminución del aporte de oxígeno a las células y tejidos. Esta puede ser originada por isquemia, que es la disminución del aporte sanguíneo a un órgano o tejido. Son causas de isquemia los trombos, émbolos y cualquier obstáculo en la circulación. La disminución de la capacidad de transportar oxígeno, como en las anemias e intoxicaciones por monóxido de carbono. En estados de hipoxia no se puede oxidar la glucosa en las mitocondrias, por lo tanto, no hay producción de ATP. Sin él, la bomba de sodio deja de funcionar. El sodio continúa entrando en la célula, pero no puede salir, y junto con el sodio penetra el agua, por lo que la célula se hincha, sufriendo un cambio hidrotópico también llamado oncosis, que cuando es muy severo puede ocasionar la ruptura o estallamiento de la célula. Se daña la membrana nuclear, la cromatina se condensa y el núcleo puede verse picnótico. En este punto, se considera que el daño celular ya es irreversible y que la célula ha llegado al punto de no retorno, lo que significa que morirá irremediablemente. Lesión irreversible. La duración de la hipoxia que se requiere para inducir una lesión celular irreversible varía dependiendo del tipo de célula y del estado nutricional del animal. Dependiendo del tipo de célula, esta podrá resistir más o menos tiempo una situación de hipoxia. Por ejemplo, las neuronas, que son las más sensibles a la falta de oxígeno, mueren entre 3 y 5 minutos de isquemia. Las células del miocardio pueden sobrevivir entre 30 minutos y 2 horas con un mínimo aporte de oxígeno. En el hígado son necesarias entre 1 y 2 horas de isquemia para que ocurra la lesión irreversible en los hepatocitos. En cambio, los fibroblastos y las células de la epidermis pueden soportar la hipoxia por varias horas, ya que sus requerimientos de oxígeno son muy bajos. Daño celular por radicales libres. Se conocen como radicales libres a los elementos o sustancias químicas que poseen un electrón no pareado en su orbital más externo, por lo que son muy inestables y extremadamente reactivos, ya que tienden a ceder ese electrón o bien a aceptar electrones cuando reaccionan con otros compuestos oxidándolos. Estas reacciones de oxidación se llevan a cabo particularmente con los lípidos de las membranas, las proteínas y los nucleótidos del ADN. Estos agentes químicos altamente reactivos intervienen en el proceso del envejecimiento celular, en la muerte microbiana por células fagocíticas, en la destrucción de células neoplásicas por parte de los macrófagos, etc. Los virus inducen lesión y muerte celular en forma directa. Interfieren con la síntesis de proteínas y otras macromoléculas que la célula requiere para mantenerse viva. Inducen la síntesis de ácidos nucleicos virales y proteínas que el virus requiere para su replicación. Provocan daño mecánico a los organelos y desorganización del citoesqueleto por acumulación de proteínas virales, algunas de las cuales son citotóxicas.
insertan proteínas virales en las membranas y el núcleo, alterando su funcionamiento. Necrosis. Son los cambios morfológicos que ocurren en una célula o tejido cuando el daño ha ido más allá del punto de no retorno, provocando la muerte celular dentro de un organismo vivo. Pignosis consiste en condensación de la cromatina, por lo que el núcleo disminuye su tamaño y el nucleolo se vuelve inaparente. Cariorrexis es la fragmentación de la cromatina en finos gránulos basofílicos como consecuencia de la ruptura de la membrana nuclear. Cariólisis es la disolución de la cromatina nuclear por acción de nucleasas, que escapan de los lisosomas al morir la célula. El núcleo desaparece por completo. El tejido muerto es más friable o presenta reblandecimiento. Despide un olor putrefacto cuando ha sido colonizado por bacterias saprófitas que fermentan compuestos orgánicos y por la producción de ácido sulfídrico, amoníaco, indol y mercaptanos. Formas de necrosis. Necrosis coagulativa. Ocurre por desnaturalización de las proteínas intracitoplásmicas cuando éstas se coagulan y resisten la hidrólisis o digestión enzimática. Se observa principalmente cuando hay muerte celular por isquemia, por ejemplo, en infartos, hemorragias, quemaduras por calor, electricidad o radiación, y en la degeneración muscular de Schenker por deficiencia de vitamina E, selenio o ambos. Necrosis licuefactiva. Tiene lugar en tejidos con un alto contenido de lípidos, como es el caso del sistema nervioso central. También se presenta en zonas de infección por bacterias piógenas y cuando el medio es ácido, por lo que también puede presentarse posterior a la necrosis coagulativa. Estas enzimas, principalmente las hidrolasas, digieren el tejido necrótico produciendo un reblandecimiento del mismo y su licuefacción. Ejemplos de este tipo de necrosis son la encefalomalacia, el exudado purulento, los abscesos y las cavernas pulmonares por tuberculosis. Necrosis gaseosa. Resulta de una combinación de proteínas y lípidos coagulados. Se asocia a infecciones por determinados agentes como bacterias de los géneros Mycobacterium, Corynebacterium, la linfadenitis gaseosa, o por hongos de los géneros Histoplasma, Coccidioides, Aspergillus, Cryptococcus, entre otros. Macroscópicamente, la lesión es blanco-amarillenta, semiblanda con un exudado grumoso. Necrosis de la grasa. Es poco frecuente. Se presenta en los depósitos naturales de tejido adiposo, como el subcutáneo, el mesenterio, el surco coronario y alrededor de riñones. Ocurre por diversas causas. A consecuencia de traumatismos o presiones en tórax o abdomen, por trauma, isquemia, inflamación o neoplasias en páncreas, por deficiencias nutricionales. Formas de resolución de la necrosis. Dependiendo su extensión, la necrosis puede o no incidir en el funcionamiento del órgano afectado. Si la causa que le dio origen es eliminada o retirada, se resolverá favorablemente. Si la necrosis comprende grandes áreas, tendrá repercusiones en el resto del organismo. Pero si la agresión o la infección continúa o se extienden, la necrosis evolucionará desfavorablemente. Gangrena. La mayoría de las veces es consecuencia de una necrosis a la que se añade una infección secundaria o proliferación de microorganismos saprófitos, lo que conduce a un estado de putrefacción en el que las proteínas de los tejidos se transforman en una masa semilíquida y malolienta por acción de la actividad enzimática. Gangrena seca. Se produce cuando disminuye el aporte sanguíneo a los tejidos, la parte del cuerpo afectada se contrae, se torna fría y descolorida. Puede ocurrir súbita o progresivamente. Puede ser aséptica o contaminarse posteriormente con bacterias saprófitas. Gangrena húmeda. Sucede cuando un tejido necrosado es colonizado por bacterias saprófitas o patógenas. Las bacterias o sus toxinas pueden diseminarse por vía circulatoria o extenderse a los tejidos vecinos, dando lugar a septicemia, de manera que para ser preservada la vida del paciente es necesario amputar el órgano afectado. Gangrena gaseosa. Es causada por bacterias anaerobias como las de género Clostridium, que pueden crecer tanto en tejido vivo como muerto.
y se caracterizan por producir ácido acético y butírico, así como gases que se almacenan en forma de burbujas en el tejido afectado y son las responsables del edema maligno y la pierna negra. Diferencias entre necrosis y apoptosis. En la necrosis, las células afectadas se hinchan por alteración en la permeabilidad de su membrana. Hay destrucción de los organelos, liberación de enzimas líticas al medio intra y extracelular, fragmentación del núcleo al azar y ruptura de la membrana citoplasmática. En cambio, en la apoptosis es una muerte rápida, que se caracteriza por contracción de las células y condensación de la cromatina nuclear, también llamada pignosis, en la que se activan proteasas capaces de romper el citoesqueleto y causar la retracción de la célula. Si bien la apoptosis y la necrosis son procesos que conllevan a la muerte celular, es importante el conocer sus diferencias y los hechos que ocurren en cada uno de ellos. La muerte celular es una parte fundamental del ciclo vital de la célula, y la regulación apropiada de este proceso es crucial para mantener la regulación homeostática de un organismo multicelular.